Gracias, Joanny. 7 de la mañana, 21 minutos. Bueno, y la reciente visita del secretario de Estado de los Estados Unidos con los mensajes que vino a traer, pero debo agregar la reacción de Donald Trump anoche cuando señala así, se nos han dado algunas cosas, se han salido algunas cosas, pero yo no estoy contento. Y creo que todos hemos tenido claro que hay una focalización por parte del gobierno de los Estados Unidos en el manejo de los puertos y la influencia que con algún nivel de corrupción se habrían manejado los puertos en los últimos años. Panamá ha hecho su trabajo de aclarar todos los puntos en la manera que se lo ha permitido el espacio nacional e internacional, pero hay muchas cosas que al final nos restriegan en la cara como país. Creo que eso al final todos estamos coincidiendo en que hay cosas que ajustar en el país y hay mensajes de transparencia y lucha contra la corrupción que tenemos que seguir enviando, independientemente de las falsedades en que se ha basado el discurso permanente del presidente de los Estados Unidos. Olga de Ovaldía, de la Fundación Libertad Ciudadana, quien representa a Transparencia Internacional, capítulo de Panamá, nos acompaña esta mañana porque a Panamá se le mide en materia de lucha contra la corrupción y transparencia y estamos en un proceso de nueva medición en números que para nada nos han favorecido en estos últimos años. Y quisiera entender, Olga, y te agradezco que nos acompañes esta mañana desde ese punto de vista, desde ese enfoque que ustedes manejan, con una situación tan compleja como esta, como este ingrediente tan complicado, nos puede afectar más la posición que tenemos en este momento. Muchas gracias, Castalia. Es un tema complejo, es un tema difícil, porque en el medio de todo el sentimiento nacional que surge inmediatamente, lógicamente ahora mismo estamos a la defensiva, porque estamos bajo un ataque. Y la marca, y siempre que se acciona desde una posición defensiva, es una posición un poco debilitada, y así es como estamos ahora mismo. Amén del tema de las falacias y las mentiras y las calumnias hacia el país y el manejo del canal, amén de la política de intimidación y amenaza, que obviamente no es la manera en que las naciones civilizadas se deben compartir. La realidad es que tenemos un problema de corrupción sistémica en el país, y esa corrupción ha sido medida desde el 2012, igual que el resto de los países del mundo, por la medición que publica Transparencia Internacional, su secretaría en Berlín, a través de agregar y analizar mediciones internacionales con total credibilidad, porque también en este momento de tanta desinformación y polarización y repetir una mentira una y otra vez, una de las características principales de los compromisos de Transparencia Internacional a nivel internacional y con los países que somos parte de este movimiento es la exactitud y la veracidad de las mediciones. Entonces, el índice de percepciones, que así se llama, el índice de percepciones de la corrupción, se publica todos los años para esta época. La nueva publicación va a ser el 11 de febrero. No puedo compartir los resultados hasta ese día que se lanzan, pero Panamá viene en una baja histórica en esa medición. El año pasado tuvimos 35 sobre 100, la medición más baja histórica que hemos tenido, que se compagina con el desgreño que tuvimos en la administración anterior. Y es bueno, Castalia, entender qué mide eso. Porque, eso le iba a preguntar. Entender qué mide, porque solo mide la corrupción del sector público, no mide la corrupción del sector privado. Y en este momento suena casi hasta como si fuéramos palos panameños cuando decimos, ojo, que la corrupción nos está pasando una factura, igual que la inequidad. Especialmente porque en este factor que tenemos, en este instante, con esta agresión de los Estados Unidos, el tema corrupción vuelve y toma el lugar central. Las cosas que mide el índice de percepciones de la corrupción son los sobornos, desviación de fondos públicos, usos de fondos públicos para ganancia personal o de grupos económicos particulares, el nepotismo, captura del Estado por intereses o grupos económicos, habilidad del gobierno para hacer cumplir los mecanismos de integridad, la efectiva investigación y castigo de los funcionarios corruptos, los actos de corrupción y los casos de lesiones patrimonial, la existencia de leyes adecuadas para la revelación de información financiera y de funcionarios y de acceso a la información pública y protecciones legales para denunciantes, periodistas y activistas. ¿Qué pasa con eso?
que en el momento en que estamos ahora, frente a las acusaciones que vienen del otro lado, y tú inicias el segmento diciendo que nos están calificando por cómo se manejan los puertos. Nosotros hicimos una licitación pública, transparente, que otorgó esas concesiones. Bueno, es largo, ya sabido, sí, y por lo menos en Panamá lo hemos aclarado. No creo que tenemos una estrategia realmente efectiva ahora mismo de poner, como país, de poner la contranarrativa a las mentiras en la opinión pública de Estados Unidos. Creo que nos hemos quedado un poco en el canal formal, y el canal formal no es donde Trump ha hecho cada una de sus ganancias. Las grandes batallas de él las ha librado fuera de los canales normales y fuera de las reglas. Pero a partir de esa adjudicación, de esa licitación, cada administración que hemos tenido ha tenido algún u otro acto que de una u otra manera hace que esa concesión no beneficie a Panamá como debe hacerlo. Desde quitar una de las condiciones iniciales, que era que la empresa compartiera con Panamá el 10% de las utilidades, hasta la renovación automática del contrato el año pasado, hace 2 años, perdón, hace 3 años, por 25 años más. Bajo los mismos términos, pero peor que todo, y en su momento, Castalia, de la Fundación, hicimos un comunicado en su momento diciendo lo terrible que era para el país que esa renovación se hubiera hecho en ese estado de opacidad, sin ver realmente los mejores intereses de Panamá, pero sobre todo creando nuevamente un monopolio de 25 años en el área que realmente impedía para Panamá el desarrollo como un nodo logístico. Todos esos datos agregados nos dicen, y una pobre fiscalización de la Contraloría General realmente en los últimos 5 años, nos dicen que esos caminos de corrupción sistémica nos están pasando una cuenta ahora. Ahora bien, el presidente ha dicho en su pronunciamiento posterior a la visita del secretario de Estado que para darle parte de las respuestas a las demandas de Estados Unidos hay que esperar el resultado de las auditorías de la Contraloría General de la República sobre esta concesión y sobre si nos han pagado o no los dineros que tenían que darle a Panamá. Bueno, tomando en cuenta lo que bien planteas al inicio, que al final eso fue una decisión soberana de quien gobernaba en su momento y permitió establecer las reglas del juego que nos acompañan hasta hoy con respecto a ese contrato de concesión. Sin embargo, Olga, independientemente de los resultados, de lo que vayamos a encontrar, e hipotéticamente hablando, si descubrimos y confirmamos a través de esta auditoría de que en efecto nos está otorgando mucho menos de lo que nos debió haber entregado, la gran pregunta es, ¿y quién lo permitió? ¿Por qué se permitió? ¿Es cierto que hubo algo debajo de la mesa, como lo señala el gobierno estadounidense a través de Trump? O sea, ¿se violaron algunas normas? ¿Hubo beneficios para favorecer una empresa en detrimento de otra? ¿Esas son las cosas que realmente nos pueden impactar a nivel internacional? No, yo creo que nos impactan a nivel nacional e internacional. Creo que la adjudicación de la licitación misma... Está claro. Es cada uno de los actos posteriores donde los funcionarios que debían estar cuidando los mejores intereses de la República en el ejercicio del servicio público no han cuidado los mejores intereses de la República. Hay varios artículos del Código Penal en cuanto a la gestión de los funcionarios que pudiéramos pensar que dan espacio, por lo menos como mínimo, a una denuncia en base a la noticia. No te digo ya tratar de investigar lo que pasa adentro. Ya sabemos además que hay esquemas de corrupción que si no existe un delator interno, un whistleblower, lo que se dice en inglés, la palabra en español es muy fea, un soplón, pero si no hay una persona que realmente revele el mecanismo interno, es muy difícil entender qué pasa en el mecanismo interno. Pero los hechos desde afuera te dicen que en el momento que hay un interés económico tan grande para el país, que no está siendo bien tutelado y mucho menos bien administrado, y que se entró en una negociación donde no se cuidaron los mejores intereses del país, como tenemos tan normalizada muchos de los factores que tienen que ver con la conducta de los funcionarios públicos, entonces perdón la redundancia, de los servidores públicos, entonces no tenemos claro que eso en sí mismo también es un acto de corrupción. Cuando un servidor público no cuida los intereses del país o no efectúa su labor como debe, o la retrasa o la ignora,
como de alguna manera nos ha estado pasando con la Contraloría, nuevamente volvemos a tener, gracias al fallo de la Corte Suprema que salió publicado el 20 de enero, donde la demanda de la Fundación, el recurso de la Fundación que introdujo la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana contra la ley 315, la Contraloría ha regresado a un marco de fiscalización bajo el estricto imperio de la ley. Ya no queda una discrecionalidad. ¿Qué pasa? Regresa la norma que le quita la discrecionalidad al Contralor, Sí. porque palabras más, palabras menos. Así es. Con esa ley que demandó la Fundación, el Contralor al final decidía qué auditar y qué no auditar. Y qué cerrar. Y qué casos cerrar. Y no asistir ni a la Procuraduría de la Nación ni a la Fiscalía de Cuentas. Eso se acabó, pero porque ahora está bajo el estricto, el criterio de estricta legalidad. Tiene que hacer lo que la ley le pide. Pero, ¿y qué pasa con lo ya actuado bajo esa norma ilegal? Lastimosamente, nuestro sistema jurídico, y es parte de la seguridad jurídica, cuando se encuentra una norma inconstitucional, no es retroactiva, en el sentido que los funcionarios hicieron bajo esa ley, mientras estuvo vigente, del 22 de diciembre del 22 hasta el 20 de enero del 25, no va a tener consecuencias, al menos de tipo penal en cuanto a la conducta del funcionario. Regresando al tema central, sí. Es muy importante ver dos cosas en cuanto a la corrupción. La primera es que los esquemas de corrupción tan normalizados para nosotros no están normalizados por otros países. Hay países que tienen leyes específicas que impiden que las empresas contraten en el extranjero a través de, o se sirvan en el extranjero de actos de corrupción, como los Estados Unidos y la Unión Europea e Inglaterra. Eso también afecta la posibilidad de un número de empresas y de países que evitan venir a licitar a Panamá, o en muchos casos hacer inversiones en Panamá, porque el riesgo que llevan frente a un sistema como el nuestro, que está muy penetrado por la corrupción, además muy invisibilizada y con simulacro de legalidad, es difícil. Sí. El segundo tema, Castalia, es el ciudadano. ¿Cómo siente que el canal le sirve o no le sirve? ¿Y cómo pone un peso contra otro lo que la corrupción hace que el ciudadano sienta en relación a temas como este? Es muy grave. Bien, hay un matiz también, y sí quisiera finalizar preguntándote esto. Si bien es cierto, esta situación tan tensa nos obliga a acelerar el paso en el orden que aparentemente el presidente ha querido instruir y que el Contralor ha adoptado cuando se inician esas auditorías, que ha coincidido con este momento tan tenso. Pero por otra parte está este gran dilema, que son las voces y el conflicto en la política interna de los Estados Unidos, donde están diciendo al mundo entero que, ojo, que el verdadero propósito del presidente Trump es presionar para que se le quiten los puertos a empresas que tengan algún vínculo con China para poder otorgárselos a personas que integran su círculo de poder. O sea, ¿cómo maneja Panamá una situación tan complicada como esta que te estoy planteando? Y es una situación extremadamente complicada porque para nosotros en el país no es una figura nada extraña. Porque este es un país donde entre las contrataciones directas, los tráficos de influencia, el manejo de información privilegiada, aquí sabemos en el patio que hay cantidad de contratos que deberían darse en buena lid que no se dan. Vamos a empezar por ahí. Y no es que otros gobiernos como los Estados Unidos obviamente estén a salvo de eso, que de hecho tiene un nombre y que lo puedes llamar de distintas formas: captura del Estado a intereses económicos. Existe una definición de cleptocracia donde esto calificaría. Pero para nosotros como país los retos son muchos, pero uno es dónde está la legalidad y el Estado de Derecho. Así es. Porque si efectivamente se encuentra una razón legal en el contrato para que Panamá diga rescindo por esta razón, y se hace de manera o se le da un viso legal, ¿qué viene después? No puede venir una contratación directa, tendría que venir otra licitación. Pero el puerto no es lo mismo que la mina.
La mina se puede cerrar y decir, aquí va a ver qué hacemos. ¿Cómo se para un puerto? Nosotros no podemos parar los dos puertos. Es decir, viene un proceso donde la legalidad es importantísima y ver si el país puede resistir otro proceso de arbitraje ultramillonario internacional. Yo no quiero dejar de mencionar el hecho de que en la encuesta de CIEPS del 2019, que se reafirma en la del 23 sobre el sentimiento de los panameños, está el tema de que casi el 70% de los panameños piensa que los beneficios del canal no le llegan a la ciudadanía. Y eso ha traído como resultado que allá afuera en la calle hay un sentimiento y una respuesta muy distinta a las que estamos oyendo de autoridades. Y creo que eso hay que cuidarlo, hay que mirarlo, porque realmente es un momento que necesitamos ese país unido. En el cambio del canal, cuando lo recibimos, se generó una gran esperanza que no se ha materializado. Quiero agradecerte, Olga. Y la verdad que este es otro enfoque, nos lleva a poder entender la necesidad de que las cosas se hagan de forma transparente. Exacto, y que la lucha contra la corrupción y la transparencia no es una exigencia de la ciudadanía porque sí, es la forma en que se debe y se necesita manejar el país. Y ya vemos que no es una consecuencia nada más externa, estamos teniendo consecuencias externas. Gracias a Olga Dolvaldía de la Fundación Libertad Ciudadana esta mañana con nosotros. Hay información en desarrollo, pero sobre todo buenas noticias.